Alegría, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Diego, gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, Alexis, Diego, un placer acompañarlos. Bueno, han pasado ya algunos días del acto comicial, ¿y qué balance saca de la votación, de cómo se para precisamente todos por Maldonado también dentro del Partido Nacional y del propio Partido Nacional en una votación que a priori no despertaba grandes expectativas, aunque sí que se iba a consolidar el Partido Nacional, pero las diferencias fueron, si se quiere, aplastantes, ¿no? La primera sensación es de alegría, ¿no? Y de tranquilidad de que el trabajo hecho, tanto en la gestión a lo largo de 10 años como en la época electoral, que es cuando uno pone a consideración de la gente su proyecto político, es de un respaldo absoluto. De verdad, es orgullo, es alegría, es responsabilidad. De verdad, creo que incluso, y hoy con el diario del lunes sería mucho más sencillo, pero creo que tuvimos mejores resultados que los que augurábamos en algunos lugares, porque, por darte un ejemplo, municipios como el de Piriápolis, en cualquier charla informal, pues decir, no, Piriápolis es un municipio que está bravo, mirá la votación de octubre, y sin embargo el Partido Nacional se impuso también en Piriápolis. Hasta Antía lo dijo acá el jueves antes de las elecciones, pero está en duda Piriápolis. Claro, pero es que hay que ser honesto, porque si no, si venís a talentear después con el diario del lunes, todos pensábamos que había un escenario más complejo, y sin embargo fue aplastante, y a nivel departamental, yo creo que la gente premió a un partido gestionando, a una gestión de gobierno departamental que ha sido buena, que ha sido productiva, que ha sido eficiente, un proyecto político liderado por Miguel Abella, que es la continuación y con el respaldo de toda una barra muy grande, un partido nacional unido y parado en la cancha, que más allá de sus matices, que son absolutamente legítimos, ha empujado del departamento los últimos 10 años. Entonces, la verdad, la primera sensación, Alexis, es esa, de alegría y de también entender que la política del palo en la rueda, del agravio, de la contra, no funciona. Yo creo que el pueblo Maldonado premió la gestión, los resultados, y castigó un estilo del obstáculo, de la piedra en el camino, del palo en la rueda, porque no funciona, porque a la gente no le gusta, a la gente le gustan las cosas positivas, el hacer, el avanzar, y no una postura que ha tenido el Frente Amplio a lo largo de los años, que evidentemente la instancia donde vos pasás raya y tenés elementos para ver si algo se aprueba o no se aprueba son las elecciones, y fue contundente que la gente aprobó nuestro proyecto y desaprobó otros. Para la lista que usted encabeza, para el 88, con sus distintas vertientes, ¿cómo lo evalúa? La verdad, contentos. Una gran votación, arriba de 7.500 votos, una gran elección del partido. La tercera fue, ¿no? Sí, ahí compartiendo el podio con otras listas históricas del partido, la 20, la 23. Para nosotros, que somos una lista joven y de gente joven, estar siempre en ese espacio de ser un pilar donde se apoye el partido para el triunfo es siempre una alegría enorme, y sobre todo en esto también hay que valorar el esfuerzo de todos, porque vos viste que comparado con las elecciones de hace 5 años hubo más cantidad de listas, y eso también evidentemente habla de un partido que tiene sus distintos perfiles, sus distintas... De un partido movilizado. Exacto, y eso siempre es bueno, ¿viste? Porque genera una dinámica interna que arrastra marcas también, ¿no? A veces las competencias más interesantes las termina generando un partido en su interna, y eso hace que el partido te potencie. Entonces, nosotros súper contentos del aporte de nuestro espacio político al triunfo del Partido Nacional y al triunfo de Miguel, ¿no? Justamente, bueno, ahora está de vacaciones Miguel, pero nos decía que cuando vuelva va a comenzar la conversación, bueno, con todas las listas, con aquellos referentes de cara a la conformación de su gabinete, y la lista 88, su sector, indudablemente es uno de los fuertes, ¿no? Está en el podio, como dijo usted. ¿Qué es lo que espera o qué es lo que puede plantear o a qué aspiraciones tiene a integrar el gabinete a través de sus representantes, ¿no? Sí, usted es diputado. Sí, a ver, siempre lo que hablamos con Miguel es que todos los espacios políticos del sector y del partido tienen excelentes hombres y mujeres, que cada uno según su perfil podrá ser parte de un equipo. Y obviamente nuestros mejores hombres y mujeres están al servicio del proyecto político, al servicio de la gestión,
cuando vuelva Miguel, obviamente nos vamos a juntar a charlar y ojalá nosotros tengamos muchos compañeros y compañeras que están integrando ya y que van a seguir integrando. O sea que eso es parte de seguir porque, a ver, también hay que entender que esto es la continuación de un proyecto y que obviamente con su impronta la nueva etapa, la nueva administración va a armar equipos y la barra nuestra tiene muy buenos elementos para ayudar, así que bienvenido su participación en el gobierno. Por un lado decía Bella que están algunos cargos van a ser va a pedir la colaboración o en las negociaciones que sean técnicos, en otros que sean políticos, lógicamente. ¿Usted tiene idea de a lo que aspira? Tiene, bueno, yo quisiera tal dirección, tal otra, porque tengo gente capacitada que puede desarrollar. No. En eso siempre el que tiene la derecha es el capitán del equipo y te va a decir, mira, preciso un 9, ¿tenés un 9? Preciso un 5, acá lo veo al cabeza, acá como en Atena, preciso un golero. ¿Tenés? No tenemos plata. No tenemos plata. Pero también en función de lo que el proyecto capitaneado por Miguel necesite y en función de los jugadores que tenemos, es cómo se va a conformar, pero siempre de ida y vuelta y en diálogo, y aportando a la gestión, ¿no? Yo creo que es fundamental, seguir haciendo bien lo que se hace bien, tener también las ganas y la voluntad de innovar, de hacer cosas distintas, que siempre le viene bien a la administración también. Estimo que eso siempre, una inyección de nueva gente, es bienvenido en todo colectivo, ¿no? Sea un equipo de fútbol o sea una administración. La verdad, hablando de temas políticos, y esto es una pregunta que a mí me parece que se empieza a imponer a partir de estos tiempos. ¿Hay dos puertas a donde golpear o hay dos ventanas donde golpear para reclamar, entre comillas, espacios? ¿Hay un líder político y un líder del Ejecutivo? ¿O se puede ensamblar esas dos situaciones? Estoy hablando claramente del ingeniero Antía, un líder político de Todos por Maldonado, y de Miguel Abella, que es un líder del Ejecutivo, hoy es el intendente. A ver, él mismo dijo, hay un líder político que es Antía y yo voy a ser el intendente. A ver, Miguel es el intendente electo y es quien tiene la primera responsabilidad de comandar este proyecto. Entonces, creo que por un respeto hasta institucional, el que tiene la derecha en las decisiones es el intendente. Después que Miguel, como un hombre de diálogo y consulta, podrá hablar con Antía, podrá hablar conmigo, podrá hablar con quien sea, podrá hablar con ustedes, en el marco de la consulta y el diálogo. Ahora, la primera responsabilidad y la determinación la tiene el intendente, sin lugar a dudas. Pero ahora, antes de irse, ¿tuvo algún contacto con Abella? ¿Quién? ¿Usted? Sí, claro, sí, de hecho, 2 o 3 días antes, y telefónico permanente, pero 2 o 3 días antes hizo una cena con los cabezas de lista, de camaradería, ¿no? Casi de agasajar a la barra que trabajó, que organizaron, los equipos técnicos, y la verdad que el clima obviamente de alegría es notorio, pero también de fraternidad y de confianza en el criterio del nuevo capitán del equipo, que es Miguel. Hubo listas que tienen ya una historia, si bien es joven, ya una historia importante y lo respaldan en las urnas. La 88 es una de esas listas. Eso hace que la 88, por ejemplo, en una elección municipal, estoy hablando, no de la elección departamental, haya presentado candidatos propios en algunas alcaldías, en algunos lugares, con una impronta propia de la 88 y no de ningún acuerdo, de ningún sublema. Quizás después sí hubo otras listas que se fueron agrupando, pero sí. El 88 como que tenía sus candidatos en algunos municipios. Para esos candidatos, y según lo que votaron, ¿también puede haber una presencia en el Ejecutivo, o usted prefiere que hayan sido electos o no, que creo que no fueron electos, tengan presencia en los consejos municipales? A ver, estoy hablando de Rosenblum, estoy hablando de Diego Machado, estoy hablando de Manuel Reina, creo, ¿no? Sí. También va en función de la determinación de cada uno y después lo que decíamos hoy del diálogo con el intendente. Hay gente que ya ha dicho que quiere estar en el consejo, en el caso de Rolando. En el caso de Diego Machado, es un hombre que hoy está en el Ejecutivo y en diálogo con el intendente también veremos
dónde puede aportar al proyecto. También es verdad que Diego Machado, en el caso, además es un pilar del equipo nuestro, uno intenta fortalecer su equipo parlamentario también, entonces también es un escenario posible. El caso de Manuel Reina es un hombre que sabe muchísimo de turismo y de desarrollo, sociedad en Piriápolis, con lo cual también es un hombre que tiene una expertise y una acumulación de conocimiento y de experiencia que puede ser un pilar también para el Ejecutivo. Es decir, yo que confío mucho en los perfiles de las personas y en las necesidades del equipo. Entonces, cualquiera de ellos puede ocupar cualquier lugar en tanto sea bueno para el proyecto. ¿Cómo vivió la situación de Punta del Este, esta que se generó en los últimos días? Porque Rosenblum era su candidato y Carballal es el candidato de Todos por Maldonado. En definitiva, sale del riñón de Todos por Maldonado, y bueno, y ahí hubo un fuerte encontronazo. No, fue un incidente desafortunado. A veces, yo escuché todas las entrevistas acá en la radio, producto a veces de las circunstancias, y son situaciones que se dan y que a veces cobran hasta vida propia, pero afortunadamente se solucionó, y son esos capítulos que se cierran y queda atrás como una situación que algo tiene que dejar de enseñanza, obviamente, pero que fue un episodio puntual. Por suerte... ¿Y esa convivencia dentro del Consejo, cómo la dio usted? No, porque... ¿Usted va a hacer algo para que se limpie una aspereza que pueda existir? Pero es que ni siquiera son asperezas personales, fueron situaciones que se dieron alrededor de una situación puntual, no de personas. Entonces, una vez aclarada la situación, los vínculos personales pasan por otro carril, ¿no? Al contrario. Carballal dijo acá, y después como que se quedó cuando en determinado momento como que usted no había intervenido para, bueno, de alguna manera calmar algunas actitudes. No, al contrario, no. Yo soy muy amigo de Gaita, soy un amigo de Rolando, y cuando se dio, en el marco de todo esto que se dio, he hablado con los dos, y son dos excelentes personas que dejaron esta situación en el camino. Ya está. Y usted, disculpe que insista con esto, porque usted es el que más habló con Rolando Rosenblum, porque evidentemente fue quien propició su candidatura en Punta del Este. Usted, en lo que ha hablado, ¿siente que Rosenblum puede ser una persona a la que se le pueda pedir a veces, yo no sé si, no es la palabra dar un paso al costado porque sería retirarse, pero no es retirarse, es participar, pero dentro de un marco político que a veces las cuestiones personales, Rolando Rosenblum lo conocemos, un empresario exitoso, ejecutivo, de esos tipos que capaz que no están acostumbrados a los tiempos políticos y sí a hacer o a tratar de imponer una posición? Y eso, a la hora de un consejo, a la hora de las cuestiones políticas, a veces va como a contrapelo de las necesidades que pueda llegar a tener un partido, en este caso como el Partido Nacional. ¿Usted cree que Rosenblum se puede adaptar o cree que el Consejo se tiene que adaptar a Rosenblum? No, a ver, como todo ámbito colectivo, uno tiene que aportar, que ceder y que conciliar. Entonces, a ver, gente trabajadora e inteligente como la que van a integrar el Consejo, por supuesto se van a poner de acuerdo en este Consejo o en los otros, ¿no? Para trabajar por su municipio. Entonces, y son procesos de aprendizaje para todos, para los que no están acostumbrados a trabajar en cierto rubro, hay un proceso de aprendizaje también de entender cómo funciona el sistema. Entonces, yo doy por descontado que sí, que todos los que tienen ganas de trabajar por su municipio van a encontrar la forma, ni que hablar. Allí había el otro día, leíamos e incluso algún partidario de Carballal decía, bueno, menos mal que perdió un concejal Rosenblum y que tenía mayoría absoluta. Incluso en el comunicado lo dejan entrever. Los consejos, cualquiera que conozca el funcionamiento de los consejos municipales son de mucho diálogo y consenso. No es una asamblea donde se pone a consideración algo y las mayorías... El ser pocos ayuda. Claro. No es lo mismo 5 que 31 en la Junta. Exacto. Aparte, el ámbito de camaradería, una mesa que es de este tamaño, sí. Acá somos 3, un consejo son 2 más. Entraría en esta mesa. Entonces, en la cotidiana, y uno de ellos es el alcalde, en la cotidiana el trabajo es de camaradería, de fraternidad, como a todos lados. No hay heridas. No, eso en las campañas políticas se generan esas dinámicas de las que hablábamos más temprano, que también las hacen bien a los partidos, y nadie está ajeno a las diferencias de perfiles, de ideas, de proyectos, pero que una vez que se termina una etapa electoral, hay que mirar hacia adelante y enfocarse en gestionar, porque todos tenemos responsabilidades de gestión. En mi caso, en la Cámara de Diputados, compañeros que van a estar en los consejos o compañeros que van a estar en el Ejecutivo. Hoy hay que hablar de cómo vamos a llevar adelante este departamento para seguir teniendo el respaldo
que nos trajo a este resultado contundente. Y ese es el desafío. La vara queda alta. Una vara alta de una gran gestión, una vara alta de un enorme peso de la confianza del pueblo maldonado, que vos decís, caramba, ese respaldo popular se siente en los hombros y tenés que estar a la altura de la circunstancia política. Entonces, ahí está el desafío. Y eso está bueno. No, yo hablé con Carvajal minutos después que estuviera en la fiscalía y lo sentí dolorido, preocupado, que incluso me dijo que me hicieran esto, ¿no? De tener que ir a la fiscalía, ¿no? E incluso me contó algunas cosas, algún episodio que ocurrió dentro de la fiscalía, y digo, son heridas que de repente, mira, yo no soy por quien, más que yo no usted es correctamente político, usted de repente es correctamente político y no va a entrar a las consideraciones, pero yo tengo otra visión por lo que me cuenta el propio involucrado, ¿no? Yo lo vi dolorido a Carvajal con esta actitud de llevar al ámbito de la justicia un hecho que usted dice que de repente es menor, de que bueno, que se soluciona, pero yo lo que hablé con Carvajal, de repente políticamente y después públicamente está es como todo, ¿no? Por dentro se están para matar y va a quedar dolorido, porque yo no creo que después, digo, cualquiera reaccionaríamos así, un compañero partido, un compañero que va a integrar el consejo y que me haga una denuncia, me haga ir a fiscalía, un poco más, dice, por el tema de un famoso video que tenemos ahí, que digo, quedaba como que salían los tres que fueron a declarar como delincuentes de la fiscalía. Yo no voy a opinar de situaciones que realmente son de terceros y que ellos mismos han dado por culminada. En esto las diferencias existen. Fue un episodio lamentable que no depende de ellos ni siquiera, de las partes involucradas. Entonces creo que lo bien que han hecho ellos es en dar el episodio por culminado, de algo que tiene que dejar aprendizaje, pero que ambas partes ya dieron por cerrado. Usted lo tiene muy superado, lo tiene muy conversado. No, pero de verdad. Pero de verdad, digo, a ver. Capaz que nosotros nos estamos haciendo una película que no existe. Pero lo que pasa es que no la película, porque yo hablé a Miami con Rolando y hablé minutos después, en pleno, y en las palabras de Carvajal en ese diálogo, se trasuntaba el dolor que tenía por la instancia que acababa de vivir, porque también usted es abogado, no es fácil. Dice, él mismo me hacía mención a quien lo acompañaba frente a la situación de la fiscalía, tengo mucho, de estar declarando. Entonces tengo las dos, por eso le insisto con la pregunta, porque tengo mucho aprecio por yo tengo la versión de los dos y uno puede percibir determinada, a través de la palabra, determinada la verdad, yo tengo, percepción. Sí, obvio. Yo tengo mucho aprecio por los dos y he hablado con los dos en este proceso y ambos dieron por superado el episodio, con lo cual cualquier cosa... Ahora está superado, entonces. Sí, yo he hablado con los dos y por eso me parece que abundar más en el asunto es ser más realista que el rey, y ambas partes ya fue un episodio que se agotó en esa instancia. Usted es legislador, lo saco para un tema nacional como diputado. ¿Está con el cuchillo entre los dientes esperando los movimientos del gobierno o ya hay cuestiones que el gobierno ha mostrado que a usted lo ponen, no sé, en la cuchilla? O en alerta, por lo menos, porque ayer usted tuiteó que preocupa que se quiera centralizar todo en Prosecretaría de Presidencia, donde escaparía formalmente a los controles parlamentarios y afectaría la fortaleza del propio Ministerio de Interior. ¿Qué quiere decir con esto? Me preocupa que desmantelen el Ministerio de Interior. Vamos a hablar de las cosas que importan. Me preocupa que desmantelen el Ministerio del Interior. Jorge Díaz está tomando acciones desde la designación del ministro Negro, que era un fiscal, que era parte de su equipo en fiscalía, hasta un proceso de absorber competencias que tienen que ver con el sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que las va a llevar a Prosecretaría. A mí me suena que están desmantelando el Ministerio del Interior, están desguazándolo, que quieren hacerlo además en la órbita de Prosecretaría de Presidencia. ¿Qué sería? ¿Un corrimiento de poder? Sí, pero ¿qué característica tiene que lo lleven a Prosecretaría de Presidencia? Que no tiene control parlamentario. Porque vos un ministro lo podés citar al Parlamento para que rinda cuenta. Y vos al Prosecretario de Presidencia no. De hecho, ayer tuvimos reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Convivencia y entendemos que tiene que ir el ministro, pero también que tiene que ir el prosecretario a rendir cuentas. Pero
formalmente no está obligado el prosecretario. Entonces a mí me preocupa que se quiera crear un Ministerio del Interior paralelo. A ver, hay 2 equipos económicos en el gobierno. ¿Ahora? Sí, claro, vos has visto en los últimos tiempos sentado en la misma mesa el ministro de Trabajo y el ministro de Economía. No. Bueno, yo tampoco. Uno con una posición intransigente en contra de los empresarios y otro con una visión más moderada, como es el ministro de Economía. Y me preocupa que haya 2 ministerios del Interior. El ministerio tradicional que todos conocemos y el que se está armando Jorge Díaz para él, que ahora está de viaje. Están en Londres con el ministro de Sí, Interior. aprendiendo cómo se hacen los ministerios de justicia. Exacto, ¿Ah? con Lord Sí. Zombie. No sé, pero que más vale que antes de ocuparse Publicaron una foto. en ministerios que no existen, porque el Ministerio de Justicia no existe. A ver, todos sabemos que está ahí en el radar, pero no existe. ¿Por qué no se ocupan de los ministerios que sí existen, como el Ministerio del Interior? Y que se ocupen fortaleciéndolo, dando cumplimiento a los 2.000 policías que dijo Orsi que iban a ingresar el 2 de marzo y que nunca han ingresado. Entonces, convengamos que la falta de rumbo de la política de seguridad preocupa, pero más preocupa que lo están desmantelando. Y esta acción por la cual queremos que vaya el ministro del Interior y vaya el prosecretario al Parlamento, es porque ese camino de desguazar el Ministerio del Interior nos preocupa muchísimo. Indudablemente, y ya estamos en los minutos finales prácticamente, este tema de colonización, que también tiene algunas situaciones, que ayer nos mandaban todos los que fueron presidentes y fueron colonos en el anterior gobierno, y que ahora se ponía énfasis, como que ahora hay una mayor transparencia, dice, lo que estaba mal antes estaba mal, pero porque el Pacha Sánchez decía, el secretario de la presidencia, bueno, pero los gobiernos anteriores todo ocurrió esto de tener presidentes que eran colonos. ¿Usted cómo observa esta situación? ¿Es un ruido político o el artículo 200 acá se puede aplicar? Vamos por capítulo. La incompatibilidad es como todas esas cuestiones legales y jurídicas que pueden tener 2 interpretaciones. La legalidad de que un colono sea presidente del Instituto de Colonización es dudosa, ¿no? Entonces resolvámoslos en los carriles que correspondan. Por lo pronto es dudosa porque un presidente de colonización puede tomar decisiones que terminen afectándolo o beneficiándolo. Entonces, por lo pronto es dudosa. Ahora, lo que sí es una locura es que un instituto de colonización, que mismo el gobierno decía que lo habían encontrado financiado, se gaste de un saque 32 millones de dólares, 2 hospitales del Cerro, o puede ser el hospital de Maldonado, que tanto necesitamos, o liceos que precisamos, y se gastan en colonización pagando la hectárea mucho más cara de lo que vale, porque terminaron pagando 4.200 hectáreas a un precio bastante alto, ¿eh? No el precio de mercado de Florida, con 1.000 hectáreas inundables, con una infraestructura que no se necesita, como una estancia con piscina y 17 habitaciones que no se precisa, o instalaciones que sí se necesitan y que va a costar mucha plata, que es darle infraestructura de alambrado para ese proceso. Entonces, Sánchez lo simplificó diciendo que están defendiendo a alguien que tenía una venta y se perdió una comisión, Sí. o algún empresario que tenía el negocio hecho. pasa que si vos salís a comprar a las apuradas sin... Sí, culpó ahí a Sebastián da Silva, que como que era el comisionista. No, ahí pasa que el tiroteo que se dio en torno a la estancia, esa que compró Colonización, tiene cuestiones que son más anecdóticas, pero pues tiene cuestiones técnicas de expertise agronómico que los jerarcas de Colonización nunca pisaron la estancia para comprar 32 millones de dólares de un saque. Eso de que dice la compró por Google. Pero que no fueron, los jerarcas no fueron a verlo, Alexis. Es una cosa de loco, 32 millones de un saque, y lo anuncia a los gritos el Pacha Sánchez en el velorio de Mujica, como si fuera un homenaje. Pero, a ver, seamos cuidadosos porque estos dineros son dineros de la gente, 32 millones de dólares de un saque. Aquí hay gente que nos está escuchando y dice, che, ¿cómo me gustaría que le invirtiera más plata al hospital o al liceo? Y esta gente se gastó 32 millones de saque en una estancia de 4.000 hectáreas, cuando en realidad si vos salís a comprar con 32 millones de dólares, compras mucho más de 4.000 hectáreas y de mejor calidad. Eso sí han opinado varios agrónomos, gente que sabe de campo, que se puede... Creo que las compras de campo son todas financiadas, ¿no? Con Pero- banco, con pero todo, con además, todas las juntas se compran medio Pero maíz. aparte,
No es lo mismo el índice CONEAT de un campo en Florida que el índice CONEAT de un campo en Soriano, que valen otra plata. El rendimiento de la tierra. El rendimiento, la posibilidad de reventa, los proyectos que vos podés hacer. Esto es una estancia espectacular, pero hay que ver si se necesitaban esas 4.000 hectáreas todas juntas y ese precio. Sobre todo la paradoja de un instituto que ellos decían que estaba desfinanciado, que evidentemente o la están narrando ahora o mintieron cuando dijeron que estaba desfinanciado. Las dos no. Entonces, para mí estas cosas son evidencia, porque ponen en evidencia una forma de gestionar del Frente Amplio a nivel nacional desde el descuido, de la desidia, del desinterés, como si la plata naciera en los árboles. Se ve que para gastarse 32 millones de dólares en un saque, la plata le crece más que la soja, porque evidentemente es mucho dinero cuando también hay otras prioridades, y acá lo que necesita el país, y vamos a hablar en profundidad de estos temas, es un replanteo del Instituto de Colonización como un mecanismo de desarrollo rural. Vamos a hablar de la nueva ruralidad también, y de institutos que fueron pensados hace muchos años y que hoy el mundo cambió, la capacidad productiva cambió, y que por lo pronto necesitamos un debate sin tener presupuesto siquiera. Porque aparte, colonización no tiene presupuesto todavía. ¿Cómo hizo para gastarse 32 millones de dólares? Es mucha plata. Es mucha plata. Pasa que también a veces uno se acostumbra a que en los noticieros se habla de estas cifras, pero es con el mismo criterio que... A ver, ojalá no tengamos otro Envidrio con esto, ¿no? Ustedes saben la plata que se gastó en Envidrio, o lo que se gastó en Pluna, o lo que se gastó en ANCAP, o lo que se gastó en la regasificadora. Y siempre está un partido político que no es responsable en el manejo de los dineros públicos. Entonces, me parece que cuando hablamos de la plata de la gente tenemos que ser muy cuidadosos y saber de lo que hablamos. Diputado Diego Echeverría, muy amable, muchas gracias por estar esta mañana. Un gusto como siempre, gracias por la invitación. Muy bien, nos vamos a la pausa, cerramos la entrevista central de este viernes. Junio 2015. Así recibimos los espacios públicos hace 10 años. Todo Maldonado, Ferretería F&F, con todo lo que usted necesita para construir, para reformar, pinturería, electricidad, herramientas, sanitaria, excelente atención y buen asesoramiento de sus dueños. Tienen envíos sin cargo a todo el departamento. Horario continuo, de lunes a sábados, de 7:30 a 18:15, pero también abren los domingos, de 8 a 13 horas, 42 27 15 17. Podemos hacer pedidos a través del WhatsApp 098 536 181 y recuerde que con su compra participa en los sorteos mensuales. Aires acondicionados para todo el mundo en Aiwa. Promoción imperdible. Aire acondicionado 12.000 BTU on-off $329. Además tenemos personas al año. Integramos el Parque Indígena al Paseo de la Costa, desarrollando una obra de $4 millones con rotonda en Aparicio Saravia. Nuevo ingreso al parque, accesos, plantaciones, caminos y modernos. De suplentes, fijación de fecha de elecciones e informe de plan